proliferación de armas de destrucción masiva, así como pues la de velar por el cumplimiento de todas estas disposiciones legales. Como ya les indiqué, el incumplimiento lastimosamente pues podría acarrearles algún tipo de sanción que no es el objetivo primordial de la superintendencia. Muy por el contrario, el objetivo primordial de la superintendencia es que ustedes al momento de que realicen cualquiera de sus actividades o brinden sus productos o servicios, pues lo hagan de la mejor manera posible, todo siempre bajo el marco o el criterio de prevención de estos delitos de blanqueo de capitales. También, pues, dentro de sus funciones está la de establecer mecanismos de capacitaciones, que aseguren las capacitaciones continuas, que no solamente deben ir dirigidas a los sujetos obligados no financieros, sino que ustedes a su vez también tienen que hacerlas extensivas a sus empleados o colaboradores, sobre todo, pues como dice la ley, los que están dentro de las primeras líneas de defensa, es decir, los que tengan tratos con sus clientes, los que se relacionen con ellos, los que recepten dinero o laboren en áreas sensibles como son las de recursos humanos, auditoría, tecnología y demás. Vamos a abordar aspectos muy puntuales dentro del decreto ejecutivo número 35, que es del 6 de septiembre del 2022, decreto este que hoy día reglamenta a la ley 23 del 2015, todo pues bajo la recomendación número 1 que hace el GAFI, que debe ser bajo un enfoque basado en riesgo. Y pues algunos de los mitigadores que dentro de esta normativa están contenidos. Es importante, pues, tener presente y muy claro el concepto de beneficiario final. La ley 254, al modificar algunos artículos, tanto de ley 23 como ley 124 y ley 129, allí se plasmó una definición mucho más amplia y acorde a los requerimientos que hace el GAFI con relación a la identificación del beneficiario final. Se establece que el beneficiario final puede ser aquella persona o personas naturales que finalmente, ya sea directa o indirectamente, posean, controlen o ejerzan algún tipo de influencia significativa sobre la relación de la cuenta, la relación contractual y o de negocio, ¿no? O que tenga algún tipo de influencia significativa sobre aquella persona que en efecto ejerce el control efectivo y final sobre las personas jurídicas o estructuras jurídicas. Esa pues es la nueva definición o el nuevo concepto que está contenido dentro de la normativa. También para este sector es importante tener presente qué entendemos por cliente, tal cual lo preceptúa el artículo 2 de la ley 23. Cliente, pues puede ser aquella persona, ya sea natural o jurídica, según esté definida por las disposiciones, con las que se han mantenido algún tipo de relación o que mantienen algún tipo de relación, ya sea de forma habitual, ocasional, ¿no? Esta relación puede ser contractual, de negocios o profesional, para el suministro de cualquier producto o servicio propio de la actividad que se esté realizando. Con relación a que ya tenemos un concepto sobre el beneficiario final, de igual modo, pues el decreto ejecutivo 35 establece los criterios o las formas como Se le fue el audio, licenciada Yana. Perdón, gracias. Recuerden que los beneficiarios... Se volvió a bloquear el micrófono. Alguien me está bloqueando el...
Eh, Alguien la está silenciando, licenciada, no sé quién. ¿Qué podría ser? Es así porque créame que no estaba tocando la computadora. Y pues, mil disculpas. Micrófono. Permítame un segundo, por favor, y perdone. Ya. Como estaba indicándole, pues los criterios para determinar la posición, control o influencia significativa, es decir, cómo podemos llegar a identificar al beneficiario final, el decreto ejecutivo 35 establece varias posibilidades. Primero, por medio de la participación accionaria. Allí se establece quien ostenta el 25% más de la participación accionaria podemos considerarla como beneficiario final. En caso de que nosotros no poseamos el tema de la titularidad, es decir, de las acciones o demás, entonces también la ley establece que podemos considerar beneficiario final aquella persona o personas naturales quienes ejerzan algún tipo de control efectivo final sobre la persona jurídica o también aquella persona natural quien ostente u ocupe un cargo administrativo superior, es decir, quien posea o controle también algún tipo de influencia significativa sobre la relación de la cuenta, la relación contractual o de negocio, ¿no? O aquella persona natural en cuyo nombre pues se vea beneficiado por algún tipo de transacciones o transferencias que se hagan. Quien también tenga el poder de decisión o de control sobre estas personas jurídicas o estructuras jurídicas. Por otro lado, pues es importante tener presente que todo lo que nosotros hagamos, ¿no? Debe estar bajo un enfoque basado en riesgo, tal cual pues lo establece la recomendación número 1 del GAFI, y para ello pues es importante establecer procesos donde se puedan realizar para poder identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar todos estos riesgos en materia de prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es importante indicar pues que una vez se emitió el decreto ejecutivo número 35, allí se estableció que es importante que primero nosotros como sujetos obligados no financieros hagamos una autoevaluación de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos a los cuales nosotros podamos vernos expuestos para posteriormente entonces realizar una evaluación a cada uno de los clientes que nosotros poseamos? Es importante pues que esta evaluación también hay que atender a los factores de riesgo tal cual lo establece la norma, como son los clientes, los productos y los servicios que ofrezcamos, los canales de distribución o comercialización, así como la ubicación geográfica. De allí, entonces, la fórmula frecuencia en que nosotros vamos a ir monitoreando todos estos controles que nosotros debemos aplicar para mitigar los riesgos, ¿no? Eso es muy importante tenerlo presente. Y dentro de los mitigadores de riesgo, pues tenemos para resaltar algunos, en primer lugar, y es muy importante que cada uno de los sujetos obligados no financieros cuenten con lo mismo, es con un manual de prevención. Los manuales de prevención deben ser acorde, ajustados a las medidas de las actividades que ustedes realicen o de los productos o servicios que ustedes brinden, ¿no? Estos manuales deben contener políticas, procedimientos y los controles internos, que estos controles internos deben estar previamente pues autorizados o aprobados por la alta gerencia
Ellos son los responsables de indicar, son los responsables de que allí cuáles son los controles internos que se van a aplicar para mitigar todos estos riesgos. El monitoreo de toda todos los procedimientos que nosotros vayamos aplicando. Es importante también resaltar dentro de los mitigadores de riesgos que ustedes cuenten con herramientas tecnológicas que son las que agregan efectividad en materia de prevención. También ustedes dentro de estas herramientas pueden acceder a fuentes abiertas, pueden verificar las informaciones que les brindan sus clientes, ¿no? Esto es muy importante que esto se realice. Disculpen, pero es que no sé qué está pasando y alguien incluso pues también dejó de compartir mi pantalla. Estamos ya por aquí. Permítame un segundo. Como les indicaba, pues dentro de los manuales es importante atender lo que señala la resolución IREX 001-017, ¿no? Allí se establecen los requerimientos mínimos que debe contar con un manual, las políticas, los procedimientos, los controles internos y el monitoreo que se debe realizar a todas estas informaciones que hemos ido obteniendo. Por otro lado, las aplicaciones de las debidas diligencias, ellas se aplican en atención a los niveles de riesgo que nosotros debimos haber identificado acerca de nuestros clientes. Es importante que se haga una segmentación adecuada de una forma cualitativa y cuantitativa de nuestros clientes para así también entonces poder determinar qué debida diligencia vamos a aplicarle, ya sea si sea personas naturales o personas jurídicas. Recuerden que la ley establece que a mayor riesgo, entonces aplicar una debida diligencia ampliada o reforzada, y a menor riesgo, pues podemos nosotros entonces aplicar una debida diligencia básica o simplificada. La importancia también que cuando apliquemos la debida diligencia, no solamente pues identifiquemos quiénes son nuestros clientes, sino que verifiquemos la información y la dejemos documentada. La información debe estar actualizada. Si aplicamos debidas diligencias ampliadas o reforzadas, recuerden pues que la normativa establece entonces que nosotros debemos darle seguimiento, actualizar la información de una forma anualmente, ¿no? Así lo establece la ley. Por otro lado, si se tienen personas expuestas políticamente, si tenemos también clientes que proceden de países listados de alto riesgo o realizan transacciones u operaciones por encima del umbral establecido, entonces nosotros debemos aplicarle también debidas diligencias ampliadas o reforzadas. De allí, pues, la importancia de que toda la información que nosotros vayamos obteniendo de nuestros clientes y posteriormente le debemos de ir dando un seguimiento o un monitoreo a toda esta relación,
va a depender de la información que al inicio nosotros obtengamos de una adecuada aplicación de las debidas diligencias. También es importante conservar la información por el periodo mínimo que establece la ley, que es de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación de negocio, la relación contractual o profesional que tengamos con el cliente. También a raíz de la modificación de la ley 254 del 2021, recuerden que hoy día al aplicar las debidas diligencias, pues también entonces nosotros debemos conocer la naturaleza del negocio del cliente y darle un seguimiento continuado a la relación de negocio. Esto nos va a permitir nosotros poder obtener una mejor visión de los clientes que nosotros mantengamos dentro de nuestras carteras, ¿no? Y bueno, como ya les indiqué, la ley sí establece, al igual que la resolución sectorial, que es la JD 05-015 para este sector de casinos y juegos de suerte y azar, que si nosotros tenemos clientes, personas expuestas políticamente o beneficiarios finales, es decir, PEPs, debemos aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas y también pues proceden de países listados de alto riesgo o según la evaluación de riesgo que nosotros hagamos como sujetos obligados nos representan riesgo alto, también entonces aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas o si realizan operaciones o transacciones por encima del umbral establecido, también entonces aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas. El incumplimiento de la normativa, lastimosamente, pues acarrearía sanciones. Las sanciones están establecidas dentro del Decreto Ejecutivo 35, al igual que en nuestro proceso administrativo sancionatorio, es decir, dentro del acuerdo JD 01-2022, que las sanciones pueden ser de carácter administrativas o disciplinarias, y así como también financieras o pecuniarias. Las multas financieras o pecuniarias oscilan desde $5,000 hasta 5 millones. Las mismas se establecen en atención a los criterios que están ya establecidos dentro del Decreto Ejecutivo 35 y el Acuerdo JD 01. Estos criterios pueden ser en atención de la gravedad de la falta, a la magnitud del daño, a la reincidencia, también pues al tamaño del sujeto obligado, es decir, la capacidad que tenga para sufragar el pago de la multa, y las disciplinarias podrían conllevar las cancelaciones, los retiros, las restricciones de licencia, ¿no? En el caso, pues, de los profesionales, podría entonces suspenderse la idoneidad. Esto, pues, era un tema más que nada de reforzamiento y también introductorio para cederle entonces la palabra a los licenciados, en este caso el licenciado Ricardo Moreno, por parte de la UAF, así como también pues la ingeniera Rodríguez, Vanessa Rodríguez, quienes en la mañana de hoy nos van a acompañar con esta capacitación. Muchísimas gracias a todos y pues voy a dejar de compartir para entonces darle el paso y la oportunidad a mis compañeros de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, para que entonces ellos expongan los temas importantes que ustedes deben realizar con relación a los reportes. Muy buen día, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, con mucho gusto al final de la intervención de los compañeros de la UAF, podremos entonces ir respondiendo las mismas. Cedo la palabra. Buen día. Gracias, Ileana. A la orden. Sí, vamos a, primero que nada, gracias a todos. Gracias a la superintendencia por la invitación y gracias por estar aquí en esta capacitación. Primero, pues reciban el saludo de la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Isabel Pérez Enríquez, de nuestra jefa de jefa de Asesoría Legal y Capacitación, Rita Espinosa,
Y como dijo la licenciada Chandek, vamos a estar, la ingeniera Vanessa Rodríguez y mi persona Ricardo Moreno, hablándoles sobre los temas de qué es lo que hay que reportar a la unidad de análisis financiero para que pues, nosotros podamos entonces llevar a cabo nuestros análisis. Vamos a compartir nuestra presentación. Espero que la estén viendo. Sí se ve, profesor. Gracias. Ok. Creo que toqué lo que no era. Ahora sí, vamos a, y como ya les dijimos, vamos a tocar el tema, vamos a tocar los reportes que deben enviar los sujetos obligados a la unidad de análisis financiero, porque queremos, anteriormente entrábamos mucho en cuestiones más bien de legales, de leyes, pero nos dimos cuenta que lo principal era que el sujeto obligado tuviera el conocimiento de qué es lo que tenía que reportar a la unidad financiera. Además, también para que situarnos dentro de este engranaje del Banco de Capitales, porque, bueno, el supervisor tiene sus atribuciones y también nosotros entonces también tenemos nuestras atribuciones que nos permite y nos da la ley 23. Vamos en nuestro temario primero vamos a hablar sobre qué es la UAF, pero muy así de forma resumida. Siempre el despacho superior nos indica que debemos tocar el punto de qué es la UAF, por lo menos para que el sujeto obligado se ubique y también ubicarnos nosotros dentro del concepto de lo que somos y el concepto de lo que debe conocer el sujeto obligado sobre nosotros. Anteriormente, la presentación sobre qué es la UAF la basábamos, claro, por supuesto tenemos que basarla sobre la ley 23, que es la ley que nos indica cuáles son nuestras funciones, pero aquí específicamente, pues, solo queremos dejar plasmado, pues, qué somos, cómo nos define a nosotros la ley y qué es lo que no podemos hacer según la ley 23. Y luego vamos a ver, luego de que hablemos sobre la UAF y sobre, de forma muy sucinta, sobre lo que hacemos y lo que no podemos hacer, vamos a ver los reportes que tenemos nosotros que recibir de los sujetos obligados. Por supuesto, el reporte de operación sospechosa, que sería el reporte, no pongamos el reporte principal, pero el reporte importante que recibimos nosotros para llevar a cabo nuestros análisis. Además, es como quien dice el enlace o la relación que tenemos nosotros con el sujeto obligado, siempre la vamos a tener a través del reporte de operación sospechosa. Luego hablaremos sobre el reporte de transacciones en efectivo, qué es el reporte de transacciones en efectivo, cuándo se debe enviar a través de la plataforma, por supuesto, qué es lo que no se debe enviar, qué es lo que se debe enviar. Eso lo vamos a estar aclarando cuando hablemos sobre este reporte del RTI. Y, por supuesto, las respuestas a las listas ONU, cuando recibimos nosotros las listas ONU, que las listas que provienen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no es una lista que emana directamente de la Unidad de Análisis Financiero, la recibimos nosotros y tenemos entonces que diseminarla a todos los sujetos obligados que están dentro de la plataforma. Si tienen si tienen un negativo, por supuesto, puede contestar enseguida la lista, es decir, que no tienen ninguna coincidencia con la lista. Si tienen un positivo, es que todavía no hemos tenido un positivo en cuanto a coincidencia con estas listas, pero eso no significa que en un futuro no se pueda dar. Y al tener un positivo, pues se tiene ya un procedimiento que se tiene que llevar a cabo para llevar a cabo un congelamiento preventivo, que eso pase entonces al Ministerio Público y pase a instancias judiciales para que se avale o no el congelamiento preventivo. Pero eso, bueno, eso lo vamos a ver también. Y
Pensamos nosotros que es importante que toquemos la confidencialidad y reserva de la información, la confidencialidad que debemos tener nosotros como UAF, como colaboradores de la UAF, y también el sujeto obligado debe tener esa confidencialidad y reserva de la información que envía a la Unidad de Análisis Financiero. Así que pensamos nosotros que es importante que toquemos este tema. Anteriormente, en las comunicaciones anteriores no lo tocábamos, pero pensamos entonces que es importante que dejemos claro cuál es qué podemos hacer nosotros, qué nos puede suceder si rompemos esta confidencialidad y reserva de la información que recibimos nosotros los sujetos obligados, y que puede suceder también con los sujetos obligados si rompe esta confidencialidad y esta reserva de la información que envía a la Unidad de Análisis Financiero. Vamos a ver qué es la UAF. Por supuesto, la recomendación 29 del GAFI indica que los países deben tener unidades de inteligencia financiera. En este caso, pues, somos nosotros la unidad de análisis financiero, para que sea el enlace entre los sujetos obligados en cuanto a enviar, en cuanto a que sea la entidad que reciba los reportes de operaciones sospechosas de los sujetos obligados. Así que con la creación de la UAF y su funcionalidad, pues cumplimos nosotros con la recomendación 29 del GAFI, que nos indica que los países deben tener estas unidades de inteligencia financiera. La UAF fue creada a través del Decreto Ejecutivo 136 en 1995, el 9 de junio. Así que eso quiere decir que pronto la unidad va a cumplir, si no me equivoco, 28 años de haber sido creada. Ahora, ha habido sucesivos decretos ejecutivos que han actualizado esta ley 23. El que vamos a utilizar nosotros es el último, que es el decreto ejecutivo 35, que, entre otras cosas, habló sobre los reportes de operaciones sospechosas, y sobre ese decreto es que vamos nosotros a dar nuestra información sobre lo que tiene que ser, o lo que tiene que hacer el sujeto obligado si detecta una operación inusual y la eleva a sospechosa. ¿Qué somos? Somos una entidad de seguridad del Estado, netamente de carácter administrativa, con autonomía funcional, adscrita al Ministerio de la Presidencia. Por supuesto que la unidad ha sufrido cambios, no solamente en lo que tiene que ver con los delitos que puede en un momento dado analizar, la información de los delitos que puede analizar, como también la forma en que el sujeto obligado envía la información a la Unidad de Análisis Financiero, y también, inclusive, la entidad al cual estamos adscritas ahora mismo. Estamos adscritos al Ministerio de la Presidencia, inicialmente solamente como cuestión de historia. Inicialmente estábamos adscritos al Consejo de Seguridad de la República, y el que decidía si se enviaba una información al Ministerio Público era el presidente de la República. También solo podíamos analizar información que tuviera que ver con el delito presidente, que en ese momento solamente era el narcotráfico. O sea, solamente se pensaba que el narcotráfico era el delito que llevaba la necesidad de, como quien dice, blanquear el dinero, o sea, alejar el dinero del ilícito que lo había producido. Son temas bastante interesantes. Imagínense, solamente podíamos analizar información que posiblemente tuviera relación con el narcotráfico, y en el caso tal de que levantáramos un análisis, esa información, si el presidente de la República lo consideraba así, por supuesto luego de leer el reporte, se enviaba al Ministerio Público. Todo eso ha cambiado, por supuesto. Nosotros, pero ya tenemos, son 28 delitos precedentes. 28 delitos precedentes, o sea, delitos que pueden llevar a la necesidad de blanquear el capital. Y si algún momento un reporte de operación sospechosa tiene que ver con alguno de esos delitos, podemos entonces nosotros iniciar nuestro análisis. La UAF envía directamente el informe de inteligencia financiera, en este caso, que es el resultado de no solamente un reporte, sino que puede ser resultado también de otros reportes de operaciones sospechosas que hemos nosotros recibido. El analista, o sea, la unidad de análisis financiero, levanta un informe de inteligencia financiera, y ese informe de inteligencia financiera se envía directamente al Ministerio Público, o también se puede enviar, en este caso, a la Dirección General de Ingresos o a otras instancias que tienen que ver con la investigación del delito.
O sea, solamente de esa forma nos podemos dar cuenta de cómo han ido cambiando las cosas en cuanto a las leyes, en cuanto a los procedimientos de la UAF y en cuanto a dónde estamos nosotros situados dentro del engranaje, del engranaje estatal. Así que somos también somos una entidad de carácter administrativo. Siempre hemos sido de carácter administrativo desde que se creó la UAF en 1995. El Estado consideró que con una UAF administrativa era suficiente. En la recomendación 29 no indican qué tipo de UIF, qué tipo de unidad de inteligencia financiera debe ser creada, así que se deja al país crear la que considere conveniente. Puede haber, nosotros somos de carácter administrativo, puede haber que en otros países la UAF tenga inclusive elementos de investigación, no solamente de análisis, también de investigación, o también que la UAF sea un ente investigativo propiamente dicho. Así que son diferentes formas, diferentes caracteres que pueden tener las UAF de diferentes países, pero la cuestión es que la recomendación indica que debe existir una unidad de inteligencia financiera en los países. La ley 23 nos define, del artículo 9 al 11, nos define como el Centro Nacional para la Recopilación y Análisis de Información Financiera, por supuesto relacionada con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Nos detenemos aquí, las negritas son nuestras, recopilación y análisis. Recopilación, ¿por qué? Porque recopilamos la información que recibimos a través del reporte de operación sospechosa de los diferentes sujetos obligados, ya sean financieros o no financieros. Pero indicar que solamente recopilamos, eso es quedarnos cortos en cuanto a realmente el trabajo y la función que tiene la unidad de análisis financiero. Así que, por supuesto, tenemos que recopilar esa información, tenemos que ordenar esa información, pero luego de ordenarla, de recibirla, tenemos que darle un análisis a esa información, tenemos que darle un valor agregado a esa información para que luego, a través de un informe de inteligencia financiera, podamos nosotros enviar esa información al Ministerio Público. O sea, no solamente recopilamos información, analizamos la información con, por supuesto, nuestra base de datos interna, algunas otras bases de datos que tenemos, porque compartimos datos con algunas otras entidades con las cuales tenemos convenios y podemos utilizar esa información y también, por supuesto, con la información que obtenemos de bases de datos abiertas que puede utilizar cualquier persona. En este caso también la utilizamos nosotros porque da una gran cantidad de información para entonces ayudarnos en nuestro análisis. Así que no solamente, queremos que esto quede claro porque no solamente recopilamos, o sea, no queremos que se vea como que la unidad recibe esa información, la ordena y la envía al Ministerio Público, porque no es así. Tenemos que analizar esa información, darle un valor agregado y luego levantar un informe de inteligencia financiera. También queremos dejar claro que el reporte de operación sospechosa no pasa al Ministerio Público. Lo que pasa al Ministerio Público es un informe de inteligencia. Y eso es lo que queremos dejar claro. ¿Por qué? Porque para que no se crea que nosotros enviamos el reporte de operación sospechosa al Ministerio Público, cuando eso no es así. Tenemos que trabajar esa información, tenemos que llevar a cabo un análisis, darle un valor, agregarle valor a esa información y luego levantar un informe de inteligencia financiera, que es lo que enviamos nosotros al Ministerio Público. También queremos dejar claro que el reporte de operación sospechosa no es una denuncia, simplemente es un reporte. El sujeto obligado detectó una inusualidad que elevó a sospechosa, envió ese reporte para que nosotros entonces iniciemos un análisis de esa información. Pero no se está indicando que el cliente que se está reportando está llevando a cabo algo ilícito, ni se está llevando a cabo, ni se está denunciando a esa persona. Simplemente se está indicando que se está llevando a cabo una operación que se considera sospechosa por el sujeto obligado y que tenemos nosotros que analizarla para si a través de nuestro análisis pensamos que debe enviarse al Ministerio Público, entonces enviarla a través de un informe de inteligencia financiera.
Ese informe de inteligencia financiera no tiene valor probatorio y no puede ser incorporado directamente a diligencias judiciales. O sea, si el Ministerio Público quiere utilizar la información que recibe de la Unidad de Análisis Financiero, tiene que judicializarlo. Tiene que ir a todas las instancias, que se indican en el informe de inteligencia financiera y judicializar esta información si la va a utilizar en una diligencia judicial. O sea, no puede utilizar la información cruda, como quien dice, que recibe que recibe de la UAF a través del informe de inteligencia financiera, porque la ley así no lo permite. Entonces el Ministerio Público se conocerá o sabrá cuáles son los pasos a seguir para judicializar esa información. La UAF no recibe denuncias, no supervisamos, para eso existe el supervisor, en este caso la Superintendencia de Sujetos No Financieros, para los sujetos obligados no financieros, en este caso para los casinos y juegos de azar. No auditamos y tampoco sancionamos. El que tiene la potestad de sancionar en un momento dado es el supervisor. Claro, la unidad tiene muy buena relación y una estrecha relación con el supervisor, porque si en un momento dado, porque la ley nos permite también pedir información, no solamente al sujeto obligado que envió un reporte de operación sospechosa, también podemos pedir información a otros sujetos obligados si en el transcurso de nuestro análisis nos damos cuenta que ese reporte está relacionado con alguna otra persona o con algún otro ente. Podemos pedir información y el sujeto obligado está, como quien dice, debe enviar esa información, esa respuesta a la unidad de análisis financiero. Si no lo hace, entonces nosotros podemos dirigirnos al supervisor e indicarles que está sucediendo algo anómalo, que el sujeto obligado no quiere darnos esa información que hemos pedido a través de las notas que enviamos nosotros de pedido de información. Y entonces el supervisor, si puede actuar en consecuencia, puede ir donde el sujeto obligado, preguntarle qué es lo que está sucediendo, por qué no le das la información que la UAF te está pidiendo. Lo auditaría si lo tiene a bien hacer el supervisor y lo sancionaría si lo tiene a bien hacer el supervisor. Que nosotros no tenemos esa función, esa ingrata función de sancionar, pero podemos decirle al supervisor en un momento dado: no estamos recibiendo la información, pedimos información y puede ser que puedas tú ayudarnos a que el sujeto obligado entonces nos dé esa información. Bien, los reportes a la unidad de análisis financiero son 3 reportes que debemos nosotros recibir: el reporte de operación sospechosa, el reporte de transacciones en efectivo y las respuestas a las listas O. Vamos a hablar del reporte de operación sospechosa. Por supuesto, vamos a hablarlo bajo el prisma, como quien dice, de la ley 23 y también del decreto 35 que habló y que tuvo, digamos, más información, le dio más información sobre lo que debe ser el reporte de operación sospechosa. Vamos a empezar con el reporte de operación sospechosa, pero siempre empezamos con la indicación de que la operación sospechosa siempre va a empezar con una operación inusual. La operación inusual, la ley 23 nos lo indica, aquella operación que no es consona con el perfil financiero transaccional declarado y confirmado del cliente, operación que excede los parámetros fijados por la entidad en la debida diligencia y lo más importante, que debe ser justificada debidamente. La licenciada Chández les habló de forma muy rápida sobre la debida diligencia, y para nosotros es muy importante, y para el sujeto obligado también es muy importante, la debida diligencia que tenga sobre los clientes que tenga en un momento dado. ¿Por qué? Porque esta debida diligencia es lo que les va a indicar al sujeto obligado si está ante una inusualidad o no. Si el cliente está llevando a cabo, digamos, operaciones o transacciones que anteriormente no estaba llevando a cabo, o que en un momento dado nunca le indicó en la debida diligencia que iba a llevar a cabo. Entonces, si no tenemos una debida diligencia bien documentada, no nos vamos a dar cuenta en un momento dado si el cliente está llevando a cabo una operación inusual, o sea, una operación que se aleja de ese perfil financiero transaccional que tuvimos nosotros que levantar después que hicimos las respectivas preguntas para levantar nuestra debida diligencia de nuestro cliente. Importante,
una operación inusual, como una operación sospechosa, debe ser justificada debidamente. Puede ser que en un momento dado el cliente esté llevando a cabo una transacción inusual, usted, ok, se dirige a ese cliente porque está llevando a cabo estas operaciones y anteriormente ni siquiera estaban dentro del radar de sus operaciones usuales. Y puede ser que este cliente le dé una explicación y usted quede satisfecho con esa explicación y también le dé una documentación que lo deje usted satisfecho. En este caso, entonces, sí está justificada. El problema es cuando una operación inusual no se justifica y entonces ahí sí tenemos un problema porque tenemos que justificar o no. Tenemos que decirle al cliente que justifique entonces esa operación que es una operación, hasta ahora una operación inusual. Claro, el decreto 35 nos indica, así como la ley, el decreto 35 nos indica que es una operación inusual y tiene mucho que ver con lo que habíamos visto anteriormente sobre operación que no es consona, operación que excede los parámetros de la debida diligencia que no puede ser justificada debidamente. El decreto 35 nos indica que es una operación inusual, que no guarda relación con la actividad declarada del cliente, ya la habíamos indicado anteriormente, que no es consona con el perfil financiero transaccional, también lo habíamos indicado anteriormente, no coincide con los parámetros que han sido previamente establecidos por el sujeto obligado. Estos parámetros previamente establecidos nos indican que es la debida diligencia que lleva a cabo el sujeto obligado del cliente. Entonces, esos parámetros no coinciden con lo que está haciendo el cliente en este momento. Y lo más importante, no se obtiene una explicación o justificación. Ya les digo, si el cliente le justifica, entonces no hay ningún problema. Pero si no se recibe una justificación, entonces ahí vamos a tener entonces que considerar elevar esa inusualidad. Por supuesto, los sujetos obligados deben dejar constancia en su respectivo expediente de cada una de las operaciones inusuales que han detectado. De quién es el responsable del análisis de esa operación que en un momento dado es una operación inusual. Y también importante la determinación y sustentación de reportarlo o no. O sea, el sujeto obligado debe dejar constancia de que, ok, detecté una operación inusual, le hice un análisis o hice una gestión para tratar de justificarla. Por supuesto, si usted la puede justificar, no tiene por qué elevarla a una operación sospechosa. Pero si no puede, entonces se toma la determinación de reportarla como una operación sospechosa. Para ello, pues, como indicó también la licenciada Shandek, todo sujeto obligado debe tener un control interno que le va a permitir entonces detectar esa inusualidad y le va a permitir también documentar la operación sospechosa que se va a enviar. Así que usted, con sus controles internos, usted va a identificar una operación inusual y por supuesto la va a analizar y eso lo va a llevar a confirmar esa inusualidad o descartarla. Descartarla porque usted ya, ok, hubo una justificación sobre ese hecho y documentación que avala y justifica la inusualidad. El problema es cuando no hay nada que me permita descartar esa inusualidad. Entonces yo tengo que confirmarla. Al confirmar una inusualidad, entonces tengo que elevarla a una operación sospechosa. Siempre queremos dejar claro que una operación inusual no es una operación sospechosa. Una operación inusual puede ser el principio o algo que lo puede llevar a usted a considerar una operación luego de, por supuesto, la gestión y el análisis que le haga a esa operación. Puede ser que usted la pueda considerar como una operación sospechosa, pero en sí una operación inusual no es una operación sospechosa. La ley 23 nos indica que es una operación sospechosa, cualquier hecho, transacción u operación que no pueda ser justificada o sustentada, con independencia del monto. Anteriormente, pues, pensábamos que el monto era lo más importante, veíamos transacciones y operaciones de grandes montos, de montos muy importantes, y pensábamos que pues esa era la forma de detectar una operación inusual y elevarla a sospechosa. Ahora sabemos que
las operaciones no necesariamente van a ser operaciones de grandes montos y tenemos que considerar entonces que lo principal es que esa operación se pueda justificar o no se pueda justificar, o se pueda sustentar o no se pueda sustentar. En el momento que esto no puede hacer, entonces vamos a estar ante una operación sospechosa. La ley 35 nos indica en el artículo 25 que posterior a realizar una gestión, o sea, se debe realizar una gestión para considerar si esa inusualidad se eleva o no a una operación sospechosa. La gestión, claro, ahora usted tendría que comunicarse con la persona, digamos, a través de correo electrónico, o preguntarle, en este caso de los casinos, preguntarle a esa persona, porque esa persona va a llegar al casino, preguntarle a esa persona por qué está llevando a cabo ahora, por qué tiene esta alta. Digamos, primero jugaba tranquilamente sin ningún tipo de problemas, pocos montos de poca consideración, empieza a jugar, como quien dice, fuerte, empieza a jugar con una cantidad considerable de fondos. Entonces ahí hay una inusualidad. ¿Por qué ese cliente que anteriormente no jugaba o jugaba poco, ahora está considerando jugar con fondos realmente altos? Entonces esa es una inusualidad que debe ser gestionada y debe tener una justificación. Entonces, posterior a una gestión, para poder considerar si se encuentra ante una operación sospechosa, el sujeto obligado debe reportar inmediatamente a la UAF y llevar un registro de cualquier hecho, transacción o operación que se haya realizado, incluyendo las tentativas de realizar operaciones. O sea, si usted está ante una inusualidad que no puede justificar, inmediatamente el sujeto obligado debe enviar ese reporte a la unidad de análisis financiero, incluyendo cuando se tiene una tentativa de llevar a cabo operaciones que en un momento dado pues no se completan. También el sujeto obligado debe enviar un reporte de operación sospechosa. Los sujetos obligados deberán cumplir como mínimo con las siguientes diligencias que se establecen a continuación cuando se tenga conocimiento de operaciones que califiquen como operaciones sospechosas. Como mínimo, debe generar registros con esa información sobre la operación. Okay. Por supuesto, se debe tener toda la información que usted pueda obtener o que tenga de ese cliente y también anexarla al reporte de operación sospechosa. Pero bueno, el decreto 35 nos habla sobre la información que debe enviar el sujeto obligado, que debe generar ese registro, los datos de las cuentas. Bueno, en este caso no serían cuentas, sino que serían los datos de las transacciones que lleva a cabo ese cliente, las fechas en las cuales se llevaron a cabo esas operaciones, los montos en los cuales se llevó a cabo y qué tipo de operación se lleva a cabo por ese cliente. También este registro debe incluir las observaciones del colaborador que definió que la operación se consideró sospechosa. ¿Por qué se consideró entonces esa operación inusual? ¿Por qué se elevó a sospechosa? Entonces todo eso tiene que estar incluido dentro, no solamente de generar este registro, sino que debe estar incluido dentro del reporte de operación sospechosa que envía el sujeto obligado. Por supuesto, reportar inmediatamente la operación sospechosa mediante los formularios definidos por la UAF, en este caso a través de la plataforma UAF en línea. Usted pues se sienta en la plataforma y crea su ROS y adjunta su información y luego envía ese reporte de operación sospechosa que va a entrar directamente a la base de datos de la unidad de análisis financiero. Entre el sujeto obligado y la unidad de análisis financiero en lo que tiene que ver con el reporte de operación sospechosa nunca ha habido un intermediario. Cuando la unidad tenía que buscar esa información a las oficinas del sujeto obligado, y ahora a través de la plataforma no hay un intermediario y nunca ha habido un intermediario en lo que tiene que ver con el reporte de operación sospechosa. El reporte de operación sospechosa debe incluir todos los datos e información de las personas vinculadas. Importante, la narrativa de la operación sospechosa o lo que se está reportando y toda la información necesaria que permite el análisis. Para nosotros es importante la narrativa. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los que estamos ante ante el cliente que está llevando a cabo esta operación inusual que se eleva a operación sospechosa. Así que dependemos de la narrativa que nos haga el sujeto obligado. Esta narrativa, por supuesto, tiene que indicarnos qué se reporta, a quién se reporta,
cómo se está llevando a cabo esa transacción que se consideró inusual y ahora se considera sospechosa, como se indica en el punto 1, los periodos en los cuales, las fechas en las cuales se está llevando a cabo esta operación y, por supuesto, los montos. Esta narrativa nos va a indicar a nosotros, nos va a dar luces a nosotros para llevar a cabo nuestro análisis. Y más, la narrativa para nosotros y para el sujeto obligado no financiero es muy importante porque, digamos, el sujeto obligado financiero puede enviarnos estados de cuenta y nos puede decir, bueno, ok, en el estado de cuenta está sucediendo esto, digamos, en las transferencias que recibimos estaba sucediendo lo otro, cosas como esas, pero el sujeto no financiero de repente no tiene esa documentación, digamos, de estado de cuenta, transferencias, cosas como esas. Entonces la narrativa para nosotros es más importante si son los sujetos obligados no financieros, porque a través de esa narrativa nos vamos a dar cuenta de lo que realmente está sucediendo. Además, el reporte de operación sospechosa es del sujeto obligado. El sujeto obligado es el que sabe, el que conoce, el que intuye por qué una operación inusual tiene que elevarse a una operación sospechosa. Así que para nosotros la narrativa es muy importante y también tiene que ir consonar con los adjuntos, con los elementos que se anexen al reporte de operación sospechosa. O sea que si nos narran algo sobre la operación sospechosa, eso tiene que dar entonces también, tiene que ir consono con con la información que recibimos nosotros en el reporte de operación sospechosa. Por supuesto, anexar junto al ROCE, que es lo que estábamos nosotros indicando, la mayor cantidad de documentos que sustenten y soporte el hecho, operación o transacción reportada, incluyendo los documentos de debida diligencia. Muy importante para nosotros los documentos de debida diligencia, porque así nos damos cuenta de qué es lo que indicó el cliente cuando tuvo su primer contacto con el sujeto obligado. ¿Okay? Así que, y también el decreto 35 indica que el sujeto obligado deberá actualizar el expediente respectivo dejando constancia del reporte efectuado a la unidad de análisis financiero. O sea, debe levantar un expediente de lo que envía a la unidad de análisis financiero y de repente, si nosotros le pedimos información sobre ese reporte que nos amplíe, pues también actualizar esa información. Lo importante es que recibamos nosotros, a través del reporte de operación sospechosa, primero, la narrativa de la operación sospechosa. Y segundo, la mayor cantidad de documentación que vaya a sustentarse y soportar ese hecho, o sea, ese reporte de operación sospechosa. No puede ser posible que el sujeto obligado nos envíe una buena narrativa y no nos envíe información. O que nos envíe buena información, pero no nos indique realmente qué es lo que está sucediendo. Así que una cosa no excluye a la otra. Tienen que estar relacionadas, porque sin narración no vamos a saber qué está sucediendo. Y sin documentación no vamos a poder entonces avalar lo que se dice en la narración de la operación sospechosa. Ok, hay momentos en que no estamos ante un reporte, ante una operación inusual, ¿okay?, que podamos elevar nosotros a operación sospechosa, o sea que no estamos ante una operación sospechosa. Por eso se crearon las alertas oportunas. O sea, las alertas oportunas puede ser que usted tenga un cliente y ese cliente se haga reseñado de noticias negativas, pero usted vio su transaccionalidad, vio cómo juega y no tiene nada que ver, no tiene nada sospechoso. También puede ser que usted reciba un oficio de una entidad investigativa, una autoridad competente, que le pide información porque saben que ese sujeto pues ya tiene de alguna forma transacciones en un casino y le pide información. Usted pues también entra y pues hace un pequeño análisis de la información que tiene de ese cliente y se da cuenta que ese cliente no tiene nada sospechoso, pero usted tiene que enviar esa información porque viene de una autoridad competente a través de un oficio. Bueno, anteriormente los sujetos obligados enviaban también, no solamente, digamos, una respuesta a la autoridad competente, a la autoridad competente que le envió el oficio, sino que también enviaba un reporte de operación sospechosa a la unidad de análisis financiero de algo que no tenía sospecha. Y también lo indicaban en la narrativa de la operación. Enviamos este informe por oficio que recibimos de autoridad competente, pero no vemos
actividad sospechosa en este cliente. Entonces, se tergiversaba totalmente el reporte de operación sospechosa, que debe ser un reporte de una operación que se considera sospechosa. Por eso se crearon entonces las alertas oportunas. Si usted tiene un cliente, sale en una reseña noticiosa, pero usted le hace un pequeño análisis y no tiene nada sospechoso, entonces envía una alerta oportuna. Si usted recibe un oficio de una autoridad competente, hace un pequeño análisis de la información, se da cuenta que no tiene operación sospechosa de cliente, envíe una alerta oportuna. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos entonces que devolverle ese reporte de operación sospechosa. ¿Por qué? Porque no hay operación sospechosa. Las alertas oportunas, lastimosamente, todavía no están dentro de la plataforma, pero las recibimos a través de un correo seguro, correoanálisis@uas.gov.pa, dirigido al director, en este caso directora de la unidad de análisis financiero. Así que usted quiere que la unidad tenga conocimiento de que tiene ese cliente que salió reseñado en una noticia, pero que no tiene ni una operación sospechosa con usted, entonces usted puede enviar una alerta oportuna. Ojo, eso no significa que si usted después de enviar una alerta detecta que ese cliente está llevando a cabo entonces operaciones inusuales y usted eleva esa operación a una operación sospechosa, tiene que enviar entonces un reporte de operación sospechosa a la unidad de análisis financiero. El hecho de haber enviado una alerta no exime al sujeto obligado, si detecta una inusualidad que puede elevar a sospechosa, no lo exime de enviar un reporte de operación sospechosa. Bien, sacamos unos ejemplos. Digamos, este ejemplo de este ROS fue un ROS que entró como quien dice, al sistema de administración de trámites, un ROS que se aceptó para ser analizado. Aquí queremos dejar bien claro que no necesariamente el ROS que entra del casino, digamos, lo primero que tiene que hacer el analista es relacionar ese ROS con algún otro ROS que hayamos recibido de cualquier sujeto obligado financiero o no financiero. Por regla general, siempre podemos relacionarlo con algún otro reporte de operación sospechosa. Quisimos traer este ejemplo de un reporte que recibimos de un casino. Como ven, envió una buena cantidad de información, la descripción, identificación de la persona, el detalle de las transacciones, por supuesto, y muy importante, la debida diligencia, no solamente la debida diligencia que se le hizo a la persona, al cliente, sino una debida diligencia especial que se elevó luego de que se elevó esta inusualidad a sospechosa. Entonces, claro, en el formulario ROS indicaron cuál era la sospecha, el volumen elevado de transacciones en efectivo que realizaba el cliente y la imposibilidad de acreditar el origen de los fondos. Pero, aparte de eso, pues nos enviaron también una narración. Por supuesto que solamente tomamos este extracto, pero la narración era mucho más completa, y lo principal es que inicialmente el cliente realizaba los cobros en efectivo, pero entonces había empezado a pedir los cobros a través de cheques al nombre de la persona, que ya vemos que cambia la forma en que esa persona anteriormente recibía los pagos, ahora quiere cheques. Y esto, claro, por supuesto, eso tiene su explicación en el mundo del blanqueo de capitales, que se hagan cheques a nombre de la persona y que esa persona pueda ir con ese cheque a su nombre a una entidad, digamos, financiera, y pueda decir, no, yo me gané esto y ahí tengo el aval de un casino. Así que todo eso tiene su porqué, y el casino se dio cuenta y envió este informe este reporte de operación sospechosa. Así que, como ven, la narrativa de los hechos es muy buena. Ya le digo, solo trajimos un extracto, pero la narración era muy completa. Así que este es un ROS que aceptamos nosotros y que vamos a poder analizar. Claro, por supuesto, utilizando otras fuentes de información, pero entonces en este caso pues es un ROS que recibimos nosotros y que elevamos nosotros a análisis. También tenemos este ejemplo de un ROS que, digamos,
se envió porque el sujeto estaba, digamos, registró adelantos de efectivo por un monto tal, pero mantiene otras transacciones que no se pueden llamar, que se pueden llamar usuales. O sea que en este caso, como que no vemos realmente cuál es la operación que el sujeto obligado quiere indicarnos que es la operación sospechosa. Así que nos quedamos así como que todavía necesitamos un poquito más de información. Pedimos al sujeto obligado, en este caso, que nos diera un poquito más de información sobre por qué se consideraba estos adelantos de efectivo como una operación inusual que se elevó a una operación sospechosa. En este caso pedimos más información para entonces que el sujeto obligado pues, nos indique realmente cuál es la sospecha que tiene él sobre este cliente. Así que en este caso, sí necesitábamos más información, pedimos más información al sujeto obligado y pues estamos entonces a la espera de esa información. Bueno, ahora reporte de transacción efectivo por la licenciada Vanessa Rodríguez. Muy buenos días. Continuamos, ¿verdad?, ahora con el segundo reporte que ustedes presentan a la unidad de análisis financiero, en este caso el reporte de transacciones en efectivo. Como sabemos, la norma nos menciona que deben reportar todo lo que son depósitos, retiros, cambios de dinero que sean por el monto de 10.000 balboas o más en una semana a través del efectivo o el cuasi efectivo. De acuerdo a la actividad de lo que estamos exponiendo el día de hoy, sabemos que existe un gran flujo de efectivo, transacciones de adelanto de dinero que los clientes solicitan. Es por ello que es importante dar un seguimiento, conocer al cliente, ver la transaccionalidad, la frecuencia con que él mismo realiza el uso de estos montos para así poder emitir los reportes oportunos. Vemos aquí un ejemplo de un cliente que de manera sucesiva realiza transacciones en efectivo en el periodo de una semana. Bueno, el nombre de este cliente será cargado en la plataforma WAF en línea, puntualmente mencionando las transacciones, el monto, las sucursales e identificación de la persona que ejecutó este tipo de transacciones por los montos de 10.000 balboas. Siempre incluimos aquí en estas diapositivas una aclaración a muchos sectores, independientemente en este caso estamos ante los casinos y juegos y azar, pero siempre aclaramos al resto de los sectores, lo que es inmobiliario, autos, lo que no se reporta, ya que se confunde muchas veces con el término cuasi efectivo, ¿ok? Existe la duda de si el cliente transacciona con el sujeto obligado a través de transferencia bancaria o ACH, pues nosotros aclaramos que eso no es considerado cuasi efectivo, ya que es una transacción que se va a dar de banco a banco, de dinero que ya quizás en algún momento fue efectivo, pero en este punto donde se está transaccionando ya es una transferencia, ¿ok? Si el cliente transacciona a través de tarjetas de débito o de crédito, también muchas veces existía la duda de si eso era cuasi efectivo y si recibían pagos de esta manera, reportaban. Pues aquí nuevamente va a ser una transacción de banco a banco, banco titular de las cuentas del cliente a la cuenta del sujeto obligado. Por lo tanto, no estamos viendo una transacción de efectivo ni cuasi efectivo. Vemos aquí el depósito directamente en cuentas bancarias. Bueno, esto ya es otro caso, cuando el cliente se apersona directamente en el banco a depositar el efectivo, pues aquí en realidad el que recibe el efectivo es la entidad bancaria, pero el sujeto obligado debe dar un seguimiento de si el cliente tiene el perfil para transaccionar de esta manera. Y bueno, si se reciben cheques nominales a nombre del sujeto obligado, tampoco son considerados cuasi efectivos, ya que la norma bien define el cuasi efectivo como aquellos cheques de gerencia de viajeros, órdenes de pago que sean libradas al portador. En este caso vemos cheques nominales y esto no es un cuasi efectivo, lo que va a hacer prácticamente va a ser una compensación de cuenta a cuenta de fondos que ya en algún momento fueron depositados en el banco. Y pues la capacidad del sujeto obligado de retener o de manejar efectivo, más bien como es esta actividad, si llegan y superan obviamente los montos de 10.000 balboas, pero a través de múltiples transacciones de clientes, puntualmente cada uno de estos clientes no serán reportados porque ninguno de manera individual llega y supera el monto de los 10.000 balboas. Y pues nuevamente resaltar el ejemplo del cliente que de manera sucesiva llega a este monto, pues reportarlo. El cliente que a través de una sola transacción supera el monto estipulado también se debe reportar, y aquellas transacciones que se hacen a través de múltiples clientes
y superan el monto, pues individualmente cada uno de estos clientes no será reportado. Recordamos los 10 primeros días hábiles de cada mes para la recepción de estos reportes y recordemos que estos reportes son de gran ayuda en el tema de análisis estratégico y análisis operativo. Para que conozcan un poquito más, al momento de los departamentos hacer sus correspondientes análisis, ejemplo estratégico, permite ubicar el dinero en efectivo a nivel nacional. Permite ver en qué sectores están siendo vulnerados. Muchas veces se ubican tendencias de si, ejemplo, el sector inmobiliario está recibiendo más efectivo en X provincia, o el sector de autos, o si se están haciendo más depósitos en efectivo en ciertas provincias en un banco. Entonces, de esta manera se desarrollan análisis estratégicos que se pueden deber de repente a la migración de organizaciones criminales al resto de las provincias del país, o puntualmente el uso de sujetos obligados que se encuentren cerca de fronteras. Entonces, para esto, la Unidad de Análisis Financiero utiliza esta base de datos de efectivo, ya que, como ven en fuentes abiertas, constantemente se retienen personas con grandes cantidades de efectivo en maletines, en vehículos, transportando, incluso en residencias. Y pues ese efectivo que prácticamente en algún momento estas organizaciones criminales van a querer utilizar, bueno, este reporte permite al menos que un porcentaje de ese efectivo se le dé un nombre de ese ejecutor, de ese dueño, de ese que está en ese momento transaccionando. Entonces, con este reporte ven que podemos utilizarlo para este tipo de análisis estratégico, y en el tema de análisis operativo, pues es una gran base de datos donde se pueden ubicar cuentas bancarias, donde se pueden ubicar personas puntuales que estén manejando grandes cantidades de efectivo o que estén adquiriendo una amplia variedad de bienes, porque como ven, son muchos los sujetos obligados y de repente un cliente puntual está haciendo abonos en un sujeto obligado, pero también en otro, y vemos entonces que es un cliente que está superando su capacidad de pago, adquiriendo bienes sin financiamiento. Entonces, de esta manera se logra un análisis operativo, también un análisis estratégico, y por eso la importancia de este reporte de transacciones en efectivo. No crean que pasan desapercibidos, sino que son una base de datos bastante importante para la Unidad de Análisis Financiero. Con respecto a las respuestas de las listas ONU, pues para que conozca un poquito más a detalle, esta lista no la confecciona la UAF y no somos dueños de la misma, sino que es confeccionada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ellos son los que actualizan el listado. Puntualmente aquí se incluyen personas naturales y jurídicas que están vinculadas al terrorismo y su financiamiento. Entonces, una vez que la Organización de las Naciones Unidas actualiza la lista, la envía a los países miembros, en este caso Panamá lo recibe a través de Cancillería, y pues lo comparte con la UAF, quien a través de la Ley 23 estamos facultados para compartir y distribuir esto con los sujetos obligados, para que ustedes entonces verifiquen si ubican alguna coincidencia con este listado y sus clientes, ¿ok? Hasta el momento no hemos tenido coincidencia positiva, ya que la mayoría o en su totalidad casi los sujetos obligados responden que no ubican coincidencias. Sin embargo, el día de mañana, si alguno logra, en este caso vemos que el sector casino es un sector que recibe gran variedad de nacionalidades por el tema del servicio que se brinda y de los turistas, ¿verdad?, que utilizan este sector para el de entretenimiento, pues el tema de verificar estas listas es de suma importancia, ya que la mayoría son personas extranjeras, y pues al momento en algún momento si logran ubicar una coincidencia en nombre o en identificación, pues el sistema se habilitará para que carguen toda la información pertinente que tengan, porque luego la UAF lo compartirá con el Ministerio Público y a su vez ellos con el órgano judicial, quien a través de la Sala Segunda de la Corte Suprema ratificarán el tema del congelamiento preventivo. Sabemos que muchas veces no todos los sectores tienen el mismo tipo de operatividad. En el sector financiero, por ejemplo, podrán hacer un congelamiento de fondos, de repente algunos que estén realizando ventas o llevando algún proceso, un servicio de mucho tiempo, podrán darle fin a la relación, y sabemos que muchas veces este sector es puntualmente en transacciones que se estén dando. Pero es de suma importancia conocer cuando se identifiquen positivos, porque permite de repente, al temas de análisis, detectar una persona que quizás estuvo en un periodo en el país, ver de repente dónde
nosotros a través de otras bases de datos podemos ver qué tipo o qué otras transacciones realizó a nivel nacional y poder, ¿verdad?, hacer un poquito más con esa información y ese vínculo positivo que se ubica a nivel nacional. Y bueno, el tema de confidencialidad reserva de la información que nos acoge a todos. Iniciamos aquí con el artículo 55 de la Ley 23, que habla de toda información que obtengan los supervisores y la UAF en ejercicio de nuestras funciones se debe mantener bajo estricta confidencialidad y solo puede ser revelada al Ministerio Público y a los agentes con funciones de investigación penal y autoridades jurisdiccionales conforme a las disposiciones legales vigentes. De igual manera, esto es resaltado en nuestro decreto ejecutivo 947, que es el que rige a la Unidad de Análisis Financiero, donde también se repite el tema de que nosotros los funcionarios de la UAF, en el ejercicio de nuestras funciones, debemos mantener bajo estricta confidencialidad toda la información que obtengamos. Pues para que conozcan un poquito, sepan que el tema de los reportes que se manejan en la UAF o que son recibidos aquí, solamente son manejados por el departamento correspondiente y incluso cada reporte de operación sospechosa que pasa a ser analizado es asignado a un analista puntual y este no puede revelar la información que está trabajando, únicamente con el superior inmediato. Por temas de confidencialidad, los muchachos, los compañeros no pueden compartir información. Se resguarda mucho también el tema de no todos manejan el mismo tipo de reportes, de información. El departamento estratégico también maneja otro tipo de bases de datos que, ¿verdad?, permitan resguardar la confidencialidad de lo que llega a la unidad de análisis financiero. Incluso la información que se trabaja resguarda la información tanto del oficial de cumplimiento o la persona que hizo el reporte, así como el analista de la UAF que lo desarrolla, porque como saben, el informe de inteligencia es meramente inteligencia que va a permitir a las autoridades competentes iniciar, si así lo consideran, si el informe está bastante completo y tiene información de calidad, ellos podrán ver si inician una investigación a partir de esa base, pero en ese informe tengan la certeza que no se incluye información de las personas que participaron en confeccionar el reporte de operación sospechosa ni del analista que desarrolla el informe de inteligencia. Y bueno, una parte del incumplimiento, para que sepan, cuando algún funcionario incumpla cualquiera de este tipo de restricciones que tenemos de revelar, divulgar, hacer uso indebido de la información, pues seremos sancionados según lo dispuesto en el Código Penal. Incluso también hay que resaltar en la Ley 23, en el artículo 56, también se pide al sujeto obligado que guarde confidencialidad de la información que le sea pedida por la UAF o la que ustedes confeccionen a través de un reporte de operación sospechosa o cualquier tipo de información que le brinden a la UAF, resguardarla ante el cliente y no mencionar que están siendo solicitados o que ustedes están haciendo un reporte del mismo. Y bueno, eso es todo por parte de la Unidad de Análisis Financiero. Agradecemos a la Superintendencia de Sujetos No Financieros por la invitación. Y, licenciada Ileana, podemos iniciar con las preguntas. Gracias a ambos, a la ingeniera Vanessa Rodríguez y al profesor, al licenciado Ricardo Moreno, por esta gran intervención en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a ir entonces absolviendo las preguntas en el orden en que han ido formulándose. En primer lugar, pues, sí, antes de leer las preguntas que están en el chat, le vamos a conceder la palabra al señor Vicente, quien levantó la mano desde hace un ratito, pero no queríamos, pues, interrumpir la intervención de los expositores. Buenos días, señor Vicente. Le concedemos la palabra para que, por favor, formule la pregunta. Buenos días, señores. Muchísimas gracias por la información que han estado brindando el día de hoy y gracias por los refrescamientos. Mi consulta va un poco más asociada no tanto a las personas que están participando activamente en el casino, sino, por ejemplo, cuando un potencial cliente nuestro trae fondos o hace movimientos que no serían típicos dentro de sus actividades normal, y él viene y dice, mira, esto me lo gané en un casino o esto me lo gané en una apuesta o whatever, realmente, porque también yo tengo acceso a su información financiera, pero no es mensual, no es ni trimestral. Normalmente yo pediría acceso a su formación financiera si hacen cortes semestrales o por lo menos el corte anual, y para ese momento, si detecto algo que está fuera de lo habitual dentro de la vida útil del cliente o sus transacciones financieras, ya estaría detectándolo un año más tarde.
Entonces, a eso yo quería la duda. Entiendo que esta información es más que todo para el control de los jugadores y sus transacciones diarias, pero nosotros tratamos de mantenernos actualizados en todo para también ver cómo vamos a abordar estas situaciones con otro tipo de clientes que puedan o no verse afectados con esa clase de transacción. Muchas gracias. Perdón, no los escucho. Veo que se mueven los labios, pero no los escucho, perdón. Sí, que estamos tratando de entender realmente Entendiendo por el chat, creo que usted escribió, Ajá. estamos entendiendo que usted es agente residente. Correcto, yo trato de mantenerme informado, pero normalmente estoy haciendo estas consultas o toda esta investigación en base a mis funciones como agente residente. Ok, usted está poniendo ahí en el chat que si detecta una operación que tiene meses de antigüedad, o sea, una operación que no la detectó enseguida, sino que, ok, usted en el transcurso de porque usted me da la impresión de que actualiza después de cierto tiempo la información, detecta entonces una operación inusual, trata de darle una explicación, no la encuentra o no se siente satisfecho, entonces me imagino que la pregunta viene como si se reporta o no se reporta. En el momento en que usted detecte la operación inusual, independientemente de que esa operación tenga la antigüedad, ¿no? A través de su análisis usted va a tratar de darle una explicación a esa inusualidad. Si no la encuentra, entonces envíe un reporte de operación sospechosa independientemente de que esa operación no se llevó a cabo en este instante, sino que el hecho es que para que se cumpla la inmediatez, en el momento que usted detecta la operación, en el momento que usted trata de darle una explicación, no la encuentra. Entonces, en ese momento envía usted un reporte de operación sospechosa, inmediatamente, como dice la ley. Me imagino que usted, por eso que nos indicaba que después de cierto tiempo era que usted revisaba la información. Y me imagino que ahí es que, entonces, ok, detecté que hay una inusualidad en esta información. Entonces, voy a tratar de darle una explicación. Pero, si no la encuentra, inmediatamente, entonces usted debe enviar un reporte de operación sospechosa indicando esto. Después de llevar a cabo un análisis de esta información, he detectado y no hay una explicación y por eso que envío esta información a la unidad de análisis financiero a través de un reporte de operación sospechosa. Creo que a eso se refiere, no sé si haya contestado su pregunta. Sí, y para complementar un poquito lo que usted acaba de decir, licenciado Ricardo, que es de allí pues la importancia de que en los manuales de prevención allí establezcan las periodicidades o los seguimientos que les van a dar a la información, a todo lo que es la actualización de la información, ¿no? Y siempre pues verificar si esta inusualidad, si tiene algún tipo de justificación por parte del cliente, si aún se puede mantener dentro de la unisualidad o por el contrario, ya varió y se convirtió en una operación sospechosa, todas las alarmas, todas las señales de alerta están activadas, entonces pues ahí proceder a lo que usted muy atinadamente acaba de decir, que entonces pues realizar un ROS, un reporte de operación sospechosa. Entiendo, No, entiendo que después de detectar cualquier irregularidad, igual voy a elevar, pues, y si no logro determinar la naturaleza de esa irregularidad, pues yo elevo mi reporte de actividad sospechosa. Anoté un par de cosas. Una de estas era que la actividad o este reporte no necesariamente se traduce en una denuncia, por lo que después de elevar el reporte y mandar la información que lo acompañe, tratar de explicar o tratar de explicar cómo no logré explicar esa actividad sospechosa, recibiría entonces una respuesta o ustedes ya lo remitirían, digamos, licenciado, sí, analizamos la información y en efecto esto califica como una actividad irregular o sospechosa, procede a hacer una denuncia o simplemente si el reinforme termina en positivo, ustedes ya continúan con ese proceso.
Sí, el reporte, digamos, tiene todas las, digamos, tiene la documentación y tiene la narrativa, nosotros lo elevamos entonces para un análisis. Usted recibe de parte de la unidad una nota que indica que le hemos dado un número de identificación a ese reporte que usted ha enviado. Hasta ahí. Luego nosotros continuamos con el análisis. Y tenemos que dar en claro, porque creo que la licenciada Vanessa lo indicó, no todos los reportes de operaciones sospechosas van a dar como resultado un informe de inteligencia financiera. Todo dependerá del análisis que se tenga, todo dependerá de que si podemos darle un valor agregado a esa información, independientemente de que haya entrado para ser analizado. Puede ser que el analista se dé cuenta, ok, llego hasta aquí, no tengo más información, entonces dejaremos ese informe en nuestra base de datos para alguna otra información que podamos nosotros obtener para enriquecer la información que tenemos en ese análisis. Sí, incluso ese reporte que ustedes nos hagan llegar, y hablando de todos los sectores, alimentan la base de datos de la UAF. Los que cuentan con la calidad sí pasan a ser analizados, y este análisis conlleva, antes de un informe de inteligencia, es verificar muchas bases de datos. De repente hasta realizar consultas internacionales, temas de que en ese periodo de análisis puede que la UAF ubique esa inconsistencia que usted detectó, puede que la UAF le encuentre un sustento, y este análisis ya reposaría en base de datos de UAF y no pasa a ser un informe de inteligencia que se va a entregar al Ministerio Público porque la inconsistencia ya fue ubicada. Claro, todo esto respaldado con la serie de documentación pertinente, pero no se retroalimenta al sujeto obligado en temas de, ¿sabes qué? Se envió un informe al Ministerio Público o a la DGI, eso no se le informa al sujeto obligado. Y tampoco se informa, sino ustedes simplemente la información que se recibe a la UAF, en caso de pasar a un análisis sí usted recibe una nota con un código. Pero, ¿qué pasa con ese análisis? Si hay algo positivo, si surge un informe a alguna autoridad o si es un informe para una diseminación espontánea a nivel internacional, tampoco hay una retroalimentación del mismo. Sí, pero ustedes no, como decía el doctor, no tiene, hasta ahí llega su participación en el sentido de que ya, o sea, usted no tiene que elevar ninguna clase de denuncia al Ministerio Público, ni mucho menos. Como le dijimos, el reporte no es una denuncia, simplemente usted está reportando una operación sospechosa. Entra a la unidad de análisis financiero, pensamos que se puede analizar, entonces usted recibe una documentación, o sea, una nota donde le dice, bueno, que lo que usted envió, entonces tiene este código, por si acaso nosotros queremos contactarnos con ustedes y le hablamos sobre ese código si necesitamos más información. Pero si no, entonces hasta ahí. El sujeto obligado pues ya cumplió, él ya envió su información y nosotros entonces llevaríamos a cabo todo, como dijo la licenciada Vanessa. Puede ser que en un momento dado podamos entonces darle explicación a esa inusualidad, pero nosotros entonces continuaríamos con el análisis. Vale, muchísimas gracias. Vamos a la orden. Muchísimas gracias por la explicación. Le concedemos la palabra a la licenciada Marlene. Buen día, licenciada Marlene. Hola, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Mire, tengo dos dudas. En primer lugar, una capacitación muy buena, muchas gracias. Tengo dos duditas. La primera, sería importante para nosotros, por ejemplo, en el sector casino hemos tenido en varias oportunidades cuestionamientos en relación a por qué no reportamos transacciones que se hacen con tarjeta de crédito, puntualmente con tarjeta de crédito. Inicialmente, y yo como soy vieja, en materia de cumplimiento, en las tareas de cumplimiento, no de edad, yo tengo la experiencia, como otras personas que están acá participando con nosotros, de que por allá por la década de principio, a ver, como en el 2008 quizá o 9, la propia Junta de Control de Juegos, que era nuestro
ente supervisor también en materia de prevención en ese momento, nos giró una instrucción donde decía que las transacciones con tarjetas de crédito no se reportaban. Sin embargo, después, en el año 2016, recibimos cuestionamientos y nosotros, la empresa donde yo trabajo directamente, de por qué no había reportado transacciones realizadas con tarjetas de crédito. Nosotros enviamos unas consultas con todos los oficiales de cumplimiento del sector, formalmente unas notas de consulta sobre ese tema, pero hasta el momento no tenemos una respuesta clara. ¿Se reportan o no se reportan? Nuestra casuística es bastante especial, ustedes lo saben. En el caso nuestro, por ejemplo, hay personas que llegan con una tarjeta de crédito, hacen retiros, adelantos de efectivo, para poder jugar, porque nuestras máquinas solo aceptan efectivo o tickets, ¿verdad? Ese retiro, ¿lo reportamos? ¿No lo reportamos? ¿Cómo se maneja eso? Y yo creo que debería quedar de manera expresa, documentado, porque, o sea, por alguna resolución, alguna nota o algo, para que todos estemos claros qué debemos y qué no debemos hacer. Eso es el primer punto. Y el segundo, yo tengo una duda hace mucho tiempo, es, si surge un proceso penal, civil, administrativo, de la naturaleza que sea, en donde se cuestiona a un sujeto obligado sobre el cumplimiento o incumplimiento o algo que tenga que ver con los reportes de transacciones. Y yo he cumplido, e incluso he ido más allá, he hecho un ROS. ¿Puedo yo, ante un proceso penal, civil, administrativo, decir, yo cumplí y aquí tengo la prueba del ROS que yo hice hace 5 años, 10 años, el tiempo que sea? ¿Puedo hacerlo? Esas son mis preguntas. Y muchas gracias nuevamente por la jornada. Sí, bueno, inicio con la primera pregunta que tenía que ver con el reporte de transacciones en efectivo puntualmente. Esa diapositiva la incluimos porque aclaramos a múltiples sectores dependiendo del tipo de transacción que recibe con el cliente. Pero en este caso, sector casinos, entiendo que el cliente hace la transacción con la tarjeta de crédito, pero se hace a su vez un retiro de efectivo. Se le entregan fondos al cliente que él utilizará en el sector. En este caso, ahí se está dando la transacción del retiro en efectivo, ¿ok? Así que esto sí se reporta porque ustedes están entregando un monto superior al 10.000 balboas en ese momento. Cuando nos referimos a las transacciones en tarjeta de crédito y que incluimos en esa diapositiva, puntualmente se las llevo un poquito a la compra de un vehículo. El cliente paga un vehículo y pasa la tarjeta por $5.000 en 3 ocasiones en una misma semana. En ese caso, la concesionaria no percibe el efectivo, sino transaccionó con una tarjeta de crédito. No vio el efectivo y tampoco no entrega efectivo, ¿no? Entonces, puntualmente, esa concesionaria no debe hacer un reporte a pesar de que ese cliente le abonó $15.000 en una semana, porque la concesionaria no recibió $15.000 en efectivo, sino que fue prácticamente una transacción que hizo el cliente. Claro, ya la entidad bancaria, otro sujeto obligado, verá cómo ese cliente paga, porque puede pasar que la tarjeta de crédito tenga un límite incluso de 5.000 balboas y vemos que la utiliza constantemente, ya será la entidad bancaria que verá o reportará si este cliente está haciendo pagos en efectivo o si lo hacen transferencias, pero es independientemente cómo se dé la transacción. Pero en este caso, sector casino sí entrega un efectivo, que eso sí se reporta porque se está dando la transacción del retiro del dinero. Claro, hay que ver si ese retiro es mayor de 10.000. Ese también. O sea, porque, bueno, ustedes sabrán recuerda que nosotros generamos reportes a partir de los 2000. Ok. Nosotros Bueno. como casino, nosotros vamos en base a la resolución 05 y a lo que históricamente ha hecho la industria de casino desde el año 1998, genera registros a partir de 2000 y esos se van sumando en el transcurso de la semana, de modo que si llega a 10.000, entonces pasa de un RTM, que es como nosotros lo llamamos, a un RTE. ¿Ya?
pero en la práctica nosotros vamos registrando a partir de 2000 todas las transacciones. Entonces, inicialmente nosotros nos dijeron, eso no se reporta porque ese dinero es para fines de juego. Y después sí se reporta y hemos quedado como en un limbo que sería bueno aclarar, porque efectivamente el dinero que se le entrega, nosotros pues no ganamos nada con entregarle dinero a la gente, sino es para jugar, ¿no? Sí, y como dice la licenciada Vanessa, es un dinero que usted le está entregando a esa persona, o sea, es un retiro. Es como quien va a un cajero, digamos, o sea, a un cajero, no en cajero automático, sino a un cajero. Es que perdóneme. Sí, diga, adelante. Me genera una duda. ¿El sector bancario no monitora, o sea, no registra eso también? Sí, el sector bancario, o sea, lo digo ¿no queda eso doblemente registrado? Solo para conocimientos generales. El banco reporta que el retiro de la tarjeta de crédito. Sí, el uso de la tarjeta de crédito en el casino. ¿Eso no lo ve el banco? Lo digo porque podría generarse un doble reporte. No, esa transacción se lleva a cabo en el casino. Usted es el que está entregando entonces... Sí, pero la transacción se lleva a cabo en el casino, pero con una tarjeta que no es emitida por el casino, sino por un banco. No, el banco va a saber que se lleva a cabo esa transacción. Exacto. Que hubo un uso de... Que hubo un uso de la tarjeta, por supuesto que sí, sí. Pero la transacción es en el casino, no en el banco. O sea, el banco por supuesto que sabrá que se llevó a cabo, que se dio ese adelanto de efectivo en el casino. Tiene que ser así. Bueno, en cuanto a la consulta de que si es posible después de surgir un proceso legal, si yo le doy mi opinión, estaría como que dando una opinión que no es la opinión legal que debería darse, porque no soy, y tampoco la licenciada Vanessa es abogada. En este caso tendríamos que utilizar la opinión de nuestra jefa, que no sé si está conectada o no, no creo que esté conectada. Pero esa consulta me parece muy, muy, muy interesante. No sé, la invito a que la eleve y nos escriba a nosotros para que entonces le demos una respuesta con base legal. No sé si me he explicado. No es que no quiera darle una explicación, sino que le agradezco su sinceridad, porque es un punto que creo que la ley no puntualiza y sí puede llegar a ser determinante en un momento dado. Por eso le digo, y también tiene que haber una base legal por la cual se puede o no se puede. Entonces, si yo emito una opinión legal, estaría siendo muy irresponsable. Así que, ¿a qué correo le puedo mandar la pregunta? A eso vamos. Lo voy a hacer de una vez. Sí, bueno. Se lo voy a escribir en el chat. Vamos a escribir en el chat el correo de info, @waf.gov.pa. Ese correo lo revisa la asesoría legal de la unidad, y en caso tal entonces puede darle una respuesta ya con base legal. Muchísimas gracias. Buenos días. Adelante. Antes de que pasemos a otro tema, estoy un poquito confundida con el tema de la tarjeta de crédito que hablábamos en el punto anterior. Si un cliente va al casino y retira el efectivo en el casino, ya sea, entiendo que puede ser en un cajero o en la misma caja que ellos van a utilizar el punto para que retire el dinero. ¿Por qué tendría que el casino hacer el reporte? Que en el caso de lo que es prevención, es determinar el origen de fondo, pero el cliente tiene una línea de crédito. Entonces, una tarjeta de crédito. Entonces, como decía la licenciada Marlene, o sea, sería un doble, porque las tarjetas de crédito, cuando tú retiras en casino, ellos tienen esa transacción y le ponen hasta un porcentaje mucho más alto porque están retirando dinero en efectivo en el casino. Claro. Exacto. Entonces, se entiende que el cliente, cuando hablamos de los RTE, es que el cliente está aportando, pues, o
fondos al casino, que es lo que uno va a ir como revisando. Entonces me quedo confundida en esa parte de el RTE aplicaría o no, porque estoy entendiendo como casino que por lo menos sé de dónde vienen ese origen de fondos si es la tarjeta de crédito. No sé si me explico. Sí, es que independientemente si el casino es el que entrega, aquí, el que retira en ese momento, donde se está haciendo el retiro del dinero, el papel moneda, es en el casino. Sé que puede estar la duda de por qué el banco en este caso no reportaría si el banco conoce que se está entregando efectivo. Pues es que de la caja del banco no está saliendo el efectivo puntualmente, sino es la sucursal del casino. Es el casino el que está entregando un dinero que sí, se puede dar el uso dentro del casino, pero esto de igual manera permite ubicar que a ese cliente en algún momento manejó dinero en efectivo, ya que, como les dije, la base de datos que se alimenta puede ayudar en temas de análisis de que si un cliente el día de mañana que se está analizando dice que se ganó un premio o algo así que tenga que ver con tema de un casino, esta base de datos permitiría ubicar de repente si ese cliente en realidad ha transaccionado en los casinos, si se le entregó un premio, si hizo un retiro, si hizo un cambio. Y prácticamente es para eso. No quiere decir que porque el producto es del banco y que el banco también lo monitorea, el banco va a hacer el reporte. El banco hará el reporte de sus cajeros, hará el reporte de la caja física, hará el tema de lo que, cómo el cliente, el banco lo que monitoreará es cómo el cliente le paga esa tarjeta de crédito. Si se lo paga en efectivo, pues créame que el banco reportará que ese cliente está transaccionando en efectivo en esa cuenta, está depositando más del monto que estipula la norma, pero en este caso el que está entregando el dinero es la sucursal puntual de un sujeto obligado del sector casino. Ah, ok. Ya me quedó un poquito más claro. Y sería si pasan el umbral de $2,000 o $10,000. Bueno, la ley nos indica que debe ser transacciones mayores de 10,000. Pero hay la resolución, no me la sé porque es de la superintendencia, sí. pero si no mal recuerdo, creo que los $2,000 es para un tema de debida diligencia ampliada, si no mal recuerdo. Si suma, si suma en la semana los $10,000. Sí, la ley habla de la semana. Exacto, sí. Con el tema de los reportes que llegan a la UAF es 10,000 balboas en una semana. Por un cliente. Por un cliente. Vale, muchas gracias. Lo que sí a la orden. Resolución JD 05, y es como también lo indicaba la licenciada Marlene, allí se establece pues que si se realizan operaciones o transacciones de 2,000 balboas en adelante y hasta creo que menos de 10,000 o 10,000 a más, allí pues se realizan los reportes de transacciones múltiples, lo que se conoce como los RTM, como bien lo indicó. Entonces, claro, ya de ahí se eleva de 10,000 a más, entonces proceden los RTE, que son los reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo. La licenciada Kate Rosas, creo que no sé si era la que ahorita estaba haciendo la consulta Ya. con relación. Sí, ya bajé la manito, perdón. Gracias. No, está muy bien, gracias. Creo que también había hecho una consulta en el chat. Sí, en el chat. Con relación ahora al nuevo decreto 35, en la práctica, licenciada, ¿cómo están haciendo los casinos para cumplir esa norma? Que ahí piden mucha información y tenemos una resolución de casino que también te habla de una información mínima. Entonces, ¿cómo hacemos ese contraste en la práctica realmente? O sea, no es que sea imposible, porque no sería justo utilizar esa palabra, pero en la práctica es algo complicado. Bueno, yo supongo que en la práctica y de conformidad con hoy día lo que señala el decreto ejecutivo 35, a manera de ejemplo, pues si un cliente gana algún premio
pues entonces allí ustedes le aplican una debida diligencia dependiendo del monto y de la frecuencia o la habitualidad que tiene ese cliente, ¿no? Si es o el riesgo sobre todo que pueda representar ese cliente, porque si usted lo ve, ya es un cliente habitual y sabe que no es PEP y que juega pocas cantidades y va esporádicamente, pues a lo mejor ese cliente no le representa un riesgo alto y se gana un premio. Entonces, pues allí al momento de realizar el pago del premio, usted le requiere, por favor, algún documento de identificación, cédula si es nacional, pasaporte si es extranjero, preguntar pues a qué se dedica, algún tipo de número de teléfono, algún documento o información de contacto. Esto va a depender también, pues tal como lo señala el decreto, en atención a los riesgos, ¿no? Y usted, una vez ya obtenida la información y luego usted hace las verificaciones, consulta en fuentes abiertas, que ese cliente no es un PEP o no ha llegado a un PEP, entonces, pues, allí usted se puede mantener con esa debida diligencia. Pero si una vez usted realiza y verifica la información y es un PEP, entonces, pues, ya va a tener que redoblar la información, pero ya entonces en ese momento no lo va a saber, sino entonces si el cliente o esa persona va de nuevo, ya usted, bueno, al momento en que si o realiza grandes cantidades de sumas de dinero en un juego, entonces pues allí también habría que verificar todo el tema de la debida diligencia. Esto pues a manera de un, como ejemplo. Pienso que muchos de ustedes se preguntarán, por lo menos eh, yo no entro a los casinos, no puedo decir que nunca he entrado, sí he entrado, pero yo no juego en los casinos. Póngase que yo un día vaya a comer a algún casino, ¿no? Porque ahora los casinos también ofrecen menús. Vaya a comer a un casino y de repente, en ese momento en que voy a ser atendida, deposito algún tipo de dinero en algunas máquinas y me gane un premio, entonces, usted allí me puede requerir información, ¿no? De cómo me llamo, algún tipo de documento y todo lo demás. Pero si yo solamente deposité y no me gané nada, jugué, por decir algo, 15, 20 dólares y no me gané nada, y por ahí mismo me voy, a mí, pues, como un cliente, por denominarlo de esa forma, porque deposité algún tipo de dinero en alguna máquina, lo más seguro que no me va a requerir ningún tipo de información, porque la información no se le requiere al momento que ingresa a estos establecimientos, salas de juego o bingo, sino cuando ellos solicitan la apertura de alguna cuenta o realizan pagos o juegan muy frecuentemente con altas cantidades de dinero o se ganan premios en altas denominaciones. Yo me imagino que allí es donde ustedes sí, entonces, aplican las debidas diligencias y vuelvo y repito, pues sí, en atención a lo que establece hoy día el decreto ejecutivo 35, dependiendo de los niveles de riesgo de estos clientes y también pues si solicitan aperturas de crédito o de cuenta de depósito por encima de los umbrales establecidos, entonces aplicar una debida diligencia ampliada o reforzada. Muchísimas gracias, licenciada. Muy A claro la el orden, ejemplo, la verdad que así lo vi mucho mejor. Gracias. a la orden para servirle. No sé si alguien más tenga alguna consulta, alguna sugerencia, comentario. Buenos días, licenciada Lelis. Hola. Licenciada, no sé si habilita el micrófono.
Licenciada Lely, no se le escucha. No sé si por favor puede habilitar el micrófono para entonces todos poder escucharla. Bueno, hay una pregunta en el chat. Dice, si una persona jurídica realiza la función de promoción de servicios de abogados, contables, seguros y otros, sin embargo, la misma no es la que realiza estas actividades, sino los profesionales de cada área, deberá inscribirse en la UAF y en la superintendencia. ¿Califica como un sujeto obligado o solo debe inscribirse de forma individual? Los profesionales, la persona jurídica no funciona como firma de abogados ni de contables. Con relación a esta pregunta, cabe indicar pues que el artículo 40 de Ley 124 establece quiénes son los sujetos obligados no financieros. En el caso particular de los profesionales, sean abogados o contadores públicos autorizados, no todos están en la categoría de ser un sujeto obligado. Solamente será un sujeto obligado aquel con que base y realice una de las actividades descritas en el artículo 40. ¿Sí? Si es un abogado y a su vez presta los servicios como un agente residente, entonces él será un sujeto obligado no financiero. Pero si es un abogado y se dedica, por decir algo, a materias penales, de familias, civiles, él no es un sujeto obligado no financiero. Lo mismo es para los contadores públicos autorizados. Licenciada Shandek, no se escucha. Perdón, es que no sé quién silencia los micrófonos. Pero vuelvo, gracias, Vani. No todos los profesionales son considerados sujetos obligados no financieros. Vuelvo y repito, solo serán aquellos que realicen, ya sea en nombre de un cliente o para algún cliente, algunas de las actividades que están listadas en el artículo 40 de Ley 124. Si es un abogado que no presta sus servicios como agente residente, no administra cuentas, no crea personas jurídicas o estructuras jurídicas, esto a manera de ejemplo, puesto que solamente se dedica a trámites penales, migratorios, civiles, entonces él no es considerado un sujeto obligado. Si él presta sus servicios como agente residente o crea personas jurídicas o brinda sus servicios de brindar domicilio o aperturar cuentas, entonces sí sería un sujeto obligado no financiero. En el caso de que sea considerado un sujeto obligado no financiero, entonces sí tiene la obligación de registrarse, tanto en la plataforma de la UAF como también en la plataforma de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. No sé si he aclarado la consulta de la joven o de la señora Joana Gaitán. Permiso, la licenciada Lely va a acceder desde acá por motivo pues de ahora. Aquí les presento a la licenciada Lely para los que no la conocen. Ella es la coordinadora del sector de casinos y juegos de suerte y azar. Bienvenida. Buen día. Ante todo, pues... No se escuchan. No se escucha, licenciada. Listo. Buenos días.
Ante todo, muchas gracias por la asistencia a todos los sujetos obligados. De igual forma, dando las gracias a la licenciada Vanessa, licenciado Moreno, muchas gracias por el apoyo para esta capacitación. Y solamente pues era acotando a una pregunta que se había hecho en su momento con respecto a si había algún tipo de modificación a los requerimientos que debemos hacerle a los sujetos obligados debido a la entrada del decreto ejecutivo 35. Definitivamente, hasta la fecha, pues hemos podido constatar en el sector, pues, un trabajo bastante arduo que hemos podido ver, ya sea verificando la información que ellos tienen de sus clientes, pero sí estamos conscientes, pues, de que el decreto ejecutivo tiene nuevos requerimientos, de que esta debida diligencia, pues, que se le debe aplicar a los sujetos obligados tiene que ir a un paso más allá. Y bueno, ese es un tema, pues, que vamos a tocar, ya sea que trabajemos en conjunto en mesas de trabajo, nuevamente que retomemos con el sector, porque sí hay que atacar el tema de comenzar, visualizar que se debe pedir mayor información respecto a las debidas diligencias ampliadas de los sujetos obligados. Muchísimas gracias, licenciada, por la intervención muy atinada. Sí, estamos en deuda, como sí lo he dicho en capacitaciones anteriores, con el sector casino, con relación pues a la modificación de la sectorial, que es la JD 05-015, pues con relación también a las nuevas disposiciones que están contenidas dentro del decreto ejecutivo número 35. Eso pues sí lo tenemos presente, se ha ido trabajando arduamente y como bien lo indicó la licenciada Lely, que es la coordinadora para este sector, pues a ver si también se vuelven a retomar las mesas de trabajo para entonces volver a tener en cuenta pues algunos aspectos importantes para la modificación de las sectoriales. Muchísimas gracias a los compañeros de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, a la licenciada Rita Espinosa, al licenciado Ricardo Moreno, la ingeniera Vanessa Rodríguez, por el gran apoyo que nos han brindado a nosotros como Superintendencia de Sujetos No Financieros. También pues a la licenciada Isabel Pérez, directora de la UAF, nuestro gran agradecimiento en nombre pues de la Superintendencia de los Sujetos No Financieros, de parte de la licenciada Daira Carrizo Castillero. Agradecemos a todos su participación en la mañana de hoy. Muchísimas gracias y a todos pues les agradecemos enormemente habernos brindado un poquito de su tiempo. Buen día, buenas tardes, buen provecho. Licenciados, nos vemos ahora dentro de un ratito. Sí, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buen provecho. Igual. Igual.